famosos y el negro Durazo. 5, 4, 3, 2, 1. Hicimos una escena de sexo en una fotonovela. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Gerberín. ¿Por qué él es un cuate? ¡Chido, chido, chido! En esta ocasión traemos un especial que está de agárrate, que hay curvas, los famosos que fueron víctimas del famosísimo y temido negro Durazo. Sí, pero vienen de parte del negro Durazo, vienen militares y todo, se lo van a llevar. Sí, señores, hoy vamos a hablar de aquellos que se cruzaron con este personaje y que, para su mala suerte, la pasaron requete mal. Un hombre bondadoso, inteligente. Así que si usted ya tiene su botana lista y está acompañado de esa persona que tanto quiere, o aunque sea del perro, no se despegue del video, porque esto se va a poner bueno, sabroso y medio escandaloso. Y claro, no se olvide de suscribirse a este canal para que sigamos haciendo más contenido del que a usted le gusta, con chisme, historia y un poquito de controversia. No, usted sí es una gente comprensible. Ahora sí, vámonos a lo que te truje, chencha. Rey le pidió que mataran a la mamá. Y luego le pidió también al negro Durazo que la matara. ¿Quién fue el negro Durazo? Pues agárrense, porque esta historia parece sacada de una película de Mario Almada, pero fue más real que una multa de tránsito. Arturo Durazo Moreno, más conocido como el negro Durazo, fue un personaje de esos que si los tenías de compadre, te iba de lujo, pero si te los topabas de enemigo, ¡ay, papá! A rezarles a todos los santos. El presidente de la República lo nombró general de división, sin haber cursado carrera militar. Este señor fue jefe de la Policía y Tránsito del Distrito Federal, como se le decía antes a la Ciudad de México, y no era cualquier jefecito, no, era el mero mandamás durante el sexenio del presidente José López Portillo, entre 1976 y 1982. Es un perfecto caballero. Nació en Cumpas, Sonora, allá por 1918, y cuentan las malas y buenas lenguas que se trepó al poder gracias a su gran amistad con el presidente. No, lógicamente a todos nos gusta el dinero. López Portillo lo puso donde más podía brillar, o más bien, donde podía mandar a lo grande, y de ahí, pal real, Durazo se volvió uno de los hombres más temidos y polémicos de la época. Es un político muy importante. No, hombre. Ay, ¿a poco los políticos mantienen chavas? Y no precisamente por hacer justicia, sino porque controlaba a la policía como si fuera su empresa familiar, haciendo y deshaciendo a su antojo, con lujos, excesos y todo el poder que te puedas imaginar. ¿Y se puede saber quién es? No, hombre, ahí nos vemos. Durante el tiempo que el negro Durazo estuvo al mando, la policía de la capital no se transformó pa' bien, sino todo lo contrario, se volvió una cueva de corrupción, abuso y miedo. Dos sobrevivientes de tortura en los llamados sótanos del horror. Ahí eran llevados los detenidos por la entonces División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, policía que detuvo, desapareció y torturó a muchas personas. Estos centros eran operados por dos personajes super fulles, negro Durazo. Dicen que el señor armó un sistema tan retorcido que parecía sacado de película. Los policías tenían que mocharse sí o sí, o sea, entregarle una parte del dinero que sacaban de puras tranzas, extorsiones, mordidas y detenciones sin pies ni cabeza. Pero ahí no acaba la cosa, mis gerberines, porque también se le vinculó directamente con el crimen organizado, como quien dice, no solo lo dejaba pasar, sino que también jugaba del mismo lado. Y por si fuera poco, vivía rodeado de lujos inexplicables, mansiones, coches, terrenos, relojes, colecciones, hasta su propio Partenón mandó hacer. A mi amigo el general Durazo de que me devolviera mis joyas. El único soltero que tuve en mi larga lista era el papá de mi hijo. Y lo más curioso era que nadie sabía cómo le hacía para pagar tanto lujo, porque con el sueldo de jefe policíaco, ni juntando quincenas por 40 vidas. El negro y sus fiestas con famosos. Ahora sí que, como buen personaje de película de acción, pero con tintes de telenovela, el negro Durazo era amante de las fiestas largas, intensas y bien escandalosas. Era un temor entrar, ¿no? El temor desde Luisito Rey,
que la obligaba a ir con él, y Durazo que la jalaba y la llevaba, ¿no? Como si fueran amigas. También confirmó que en dichas fiestas, Luis Rey llevaba a cantar a su hijo Luis Miguel. Le fascinaban tanto que armaba pachangas que duraban días enteros, con orquesta, comida, bebida y un desfile de artistas como si fuera entrega de premios. Invitaba a quien se le daba la gana, y ahí no era de que hay, no puedo, porque si no ibas, el señor se enojaba, y feo. No era cualquier fiestecita, eran reuniones donde se aparecía medio espectáculo mexicano, actores, cantantes, vedettes, políticos y hasta colados de alto nivel. Y que vean el poder que tenía, se cuenta que a Luis Miguel, siendo apenas un chavito, lo despertaban a altas horas de la noche que fuera a cantar a esas fiestas. Imagínense nomás. Se dio cuenta Luis Miguel, porque ya eran muy seguidos, ¿no? Y efectivamente ya lo despertaba y se lo llevó. Él era manejado por su papá. Mientras uno a esa edad dormía con el osito de peluche, Luismi ya andaba echándose sus palomazos entre puro político con tequila en mano. Y ya que estamos en esas, hablando de Luis Miguel, agárrense porque aquí el chisme se pone bien espeso. Se dice, y no lo digo yo, lo dice la rumorología mexicana, que el Negro Durazo tuvo un romance prohibido con nada más y nada menos que Marcela Basteri, la mamá del Sol. Sí, señores. ¿Participaba también Marcela? ¿La llevaba? En algunas, como Durazo la jalaba, la tenía, o sea, y la llevaba Luisito Rey. Y lo más turbio de todo es que, según cuentan, Luisito Rey le dio el visto bueno, así como lo oyen. Dicen que gracias a ese acercamiento, Luismi, que todavía era un chamaco, terminó cantando en la boda de la hija del presidente José López Portillo. O sea, nivel VIP desde chavito. Pero espérense, que aquí viene lo más fuerte. Según declaraciones del actor Andrés García, cuando Luisito Rey quería desaparecer a Marcela, primero le pidió ayuda a él, y como Andrés no se quiso meter en ese rollo tan oscuro, Luisito fue con el Negro Durazo a ver si le echaba la mano. Pues lo insulté, lo puse como camote, man. Sí, porque es una barbaridad lo que estás haciendo. Ya te lo había dicho a Durazo, ya me lo dijo Durazo. Hombre, qué chismoso en general. O sea que, si nos vamos por esa versión, Marcela Basteri habría sido la primera víctima del negro. Y ahí sí, el chisme deja de ser chisme para convertirse en una historia digna de novela de las 11, pero con final trágico. Sus romances con vedettes y actrices. Pero ojo, que ahí no acababa la cosa, porque el Negro Durazo no solo se conformaba con el poder y el dinero, también le gustaba rodearse de pura estrella del espectáculo. Fueron estas construcciones los escenarios perfectos para realizar fastuosas fiestas y ocasiones. Y una de las que más brillaba cerca de él era la vedette Lin May, con quien se le veía muy acaramelado en sus fiestas privadas. No era su novia oficial, pero eso sí, la trataba con privilegios. Como quien dice, la tenía bien fichada y no le quitaba el ojo de encima. Sí era un poquito agresivo para lo que te conté. ¿El cuchicuchi era agresivo? Era un poco. Otra que también apareció en su radar fue la curvilínea Angélica Chaín, ícono del llamado cine de ficheras, ese que los más finolis intentan rebautizar como sexy comedia, pero que todos sabemos que era puro relajo con mujeres guapas, poca ropa y comediantes más feos que un lunes sin café. Los artistas se tienen que acostar con los productores gordos, calvos y feos. ¡Mi marido! ¡No! Y sí, se dice que Angélica fue una de las consentidas del negro, y no solo de él, sino también del presidente López Portillo. Sí. Ah, caray. Como quien dice, le llovían los poderosos, y ella, bien posicionada. Necesito dinero. Tengo que pagar esa deuda. Vio Juliana. ¿Juliana? Para que vuelva a Nueva York. Y ya que estamos entre nos, hay quienes aseguran que Angélica no era tanto actriz, sino más bien una mujer con mucha facilidad para despojarse de la ropa, lo cual, para aquel entonces, era pasaporte directo a papeles en cine, fama y, claro, acceso al billete. Si tú no puedes ponerme ni una sirvienta, entonces me voy a buscar un amante que pueda hacerlo y que me cumpla todo lo que yo quiera. Porque el cine de ficheras era como una pasarela directa al mundo de los políticos, los empresarios y los escándalos. No, media, pues lógicamente a todos nos gusta el dinero.
más nombres y más escándalos. Y como la lista de famosas no se acaba, vámonos ahora con otra belleza del cine mexicano, la guapísima Hilda Aguirre, quien, según cuentan, también fue víctima de los encantos del negro Durazo, aunque más que encantos, habría que decir amenazas disfrazadas de galantería. Y jamás volveré. Se dice que Hilda estaba casada, pero eso no fue obstáculo para que Durazo le echara el ojo. Y lo peor, que le advirtió que si no le hacía caso, algo le podía pasar a su esposo. Así, directo y sin escalas. Como quien dice, o aceptas o te atienes a las consecuencias. Por eso muchas famosas de la época, lamentablemente, se vieron obligadas a tener relaciones con él por puro miedo. ¡Tengo miedo! Yo tengo una triste confesión que te quiero hacer. Y por si fuera poco, Hilda Aguirre sufrió un accidente gravísimo en 1986 que le desfiguró el rostro y la llevó a retirarse del medio artístico. Actriz y cantante Hilda Aguirre sufrió un fuerte accidente de carretera México-Puebla. Le dejó múltiples fracturas faciales y algunos estragos que hasta la fecha la siguen atormentando. Una tragedia más en su historia, pero ese tema lo vamos a dejar para otro videíto especial, así que usted no se lo vaya a perder. Y ahora vámonos con otra que no podía faltar, la inigualable Olga Briskin, vedette, violinista, estrella del escenario y reina de los leotardos brillosos. El general Arturo Durazo y Olga Briskin teníamos una relación amistosa. Ella era invitada VIP a las fiestas del negro Durazo, y hasta se dice que la transportaban en helicóptero, sí, en helicóptero, para que tocara el violín en privado para él y sus invitados. Pero ojo, que aquí viene el giro de telenovela. Según varios reportes, Olga no era amante de Durazo, sino que tenía un romance con el presidente López Portillo, y que el negro más bien la cuidaba como guardaespaldas de lujo. Jugo de tomate. Es jugo B8. Pues parece jugo de tomate. ¿Qué nivel de enredo? Como quien dice, ella era territorio presidencial y Durazo solo aseguraba que nadie se pasara de lanza. Y la que huyó del país. Uno de los casos más escalofriantes y de los que menos se habla es el de la actriz Meche Carreño, conocida por haber trabajado con Juan Gabriel y a quien muchos en su momento llegaron a llamar la novia del divo. Pero detrás de su fama y belleza hay una historia digna de película de terror. Resulta que el negro Durazo se obsesionó con ella, y como Meche no quiso tener nada con él, porque ella sí tenía principios y pantalones, él empezó a amenazarla sin piedad. La cosa se puso tan fea, que tuvo que salir huyendo del país, casi con lo que traía puesto, porque temía por su vida. Y como les venía contando, Meche Carreño terminó viviendo en Los Ángeles, donde tristemente falleció víctima de un cáncer de hígado. Adiós, mi amor. No, voy a esperarme aquí hasta que se vaya el autobús para decirte adiós. Pero, ojo, nunca más quiso volver a México, y según quienes la conocieron de cerca, fue por la pesadilla que vivió con el negro Durazo. Y es que este personaje no era cualquier cosa, era una sombra oscura, peligrosa, y con un poder que asustaba hasta a los más valientes. Dicen que en su momento Durazo le soltó la amenaza directa, si no aceptaba tener un romance con él, haría desaparecer a su esposo. Con ese miedo metido hasta los huesos, Meche tomó la decisión de irse para siempre. Y la verdad, ¿quién no lo hubiera hecho? Porque con ese señor no se jugaba, y más valía perder todo que perder la vida. Otra que también salió volando. Y otra famosa que tuvo que salir huyendo de México por culpa del mismísimo negro Durazo fue la inconfundible bailarina de la carabina de Ambrosio, nada más y nada menos que Gina Montes, sí, la del vestidito rojo y los movimientos inolvidables. Aunque nunca se dijo que Gina fuera pareja directa de Durazo, sí andaba con uno de sus colaboradores cercanos, y eso ya la tenía en la mira del círculo del poder.
El problema fue que Gina, como buena romántica, se enamoró de un músico, uno que nada tenía que ver con la política, y cuando salió embarazada, el miedo la invadió. No por el embarazo en sí, sino porque temía que algo le pasara al papá de su hija o a ella misma, por haberse metido con alguien fuera del sistema. Yo trabajé en daycare, yo fui bordadora. En 1978 inició la carabina de solo estaba contemplada para su baile de entrada y pequeñas participaciones mientras el conductor en turno cantaba. Así que no lo pensó dos veces. Agarró sus maletas, su panza y su miedo, y se fue a vivir a Estados Unidos, a un lugar donde nadie la conocía, donde no era artista, ni vedette, ni figura de la tele. Empezó desde cero, como muchas migrantes, trabajando de empleada doméstica, en fábricas, en lo que saliera, pero todo con tal de proteger a su hija. Yo fui chofer, limpié casas. Y lo que más le dolió, según cuentan, fue dejar su departamento en México, con todo adentro, sus trajes, sus fotos, sus recuerdos, su vida entera de artista. Es que mi carrera era todo para mí, todo. Fue muy difícil, muy doloroso dejar todo atrás. Pero a pesar de eso, Gina nunca se arrepintió, porque, como ella misma dijo, lo más valioso que se llevó fue a su hija. Gina Montes falleció el 27 de enero de 2024 en Nueva York, también víctima del cáncer. Pero su historia quedó marcada como una de esas que duelen, sí, pero que también nos enseñan de que están hechas las mujeres valientes, de coraje, de instinto y de amor verdadero. Y ya que andamos entrados en calor, no podemos dejar fuera a otra figura que también estuvo bajo el radar del negro Durazo, la inigualable Rosa Gloria Chagoyán, más conocida como Lola la Trailera. ¡Ese mendigo galán del taconazo, mi reina! ¿Cómo puedes decir eso? Una verdadera reina del cine mexicano, que rompió estereotipos y demostró que una mujer también podía manejar tráiler, dar balazos y repartir justicia con tacones puestos. Pues se dice que el negro Durazo también la invitaba con frecuencia a sus fiestones, de esos donde corría el champán, la música y los favores políticos. Y que Rosa Gloria no le era del todo indiferente. No, pero que no nos dejen entrar porque por poco y no llego a su programa. Porque, a ver, seamos honestos, el señor no era precisamente un galán de telenovela, pero tenía tres cosas que le abrían muchas puertas: poder, billete y una habilidad tremenda para cumplir caprichos. ¿Querías un coche? Tómalo. ¿Una casa? Ahí está. ¿Joyas, viajes, lujos? Él te los ponía en bandeja. Su técnica era clara, cumplía sueños y repartía regalos como Santa Claus, pero versión oscura y con charola oficial. Así era como el negro se ganaba la atención, y a veces el corazón, de muchas figuras del espectáculo. Y ya para seguir con este capítulo lleno de vedettes, políticos y poder, no podía faltar la mencionada y admirada Rosy Mendoza, quien en su época fue conocida por tener la cintura más pequeña del espectáculo mexicano. Sí, señor. Una mujer que se robaba las miradas en cuanto pisaba el escenario. Pues según cuentan las malas lenguas, que por cierto, son las que más sabrosos tienen los chismes, a ella también le tocó bailar con la más fea, o sea, con el mismísimo negro Durazo. Y aunque no se sabe si fue amor, capricho o pura presión del poder, el caso es que Rosy terminó enredada con él, como tantas otras. Con tu modo de andar. Eso sí, hay que reconocerle al negro que tenía buen ojo para las vedettes, siempre rodeado de las más guapas, llamativas y famosas del momento. Pero tampoco era muy exclusivo, que digamos, porque Rosy Mendoza también tuvo romances con varios políticos, así que como quien dice, una raya más al tigre, ya ni se notaba. Otro chisme curioso sobre Durazo. Y bueno, mis gerberines, otro chisme curioso, pero bien revelador sobre el negro Durazo es que no le gustaban las monedas chiquitas. Nada de pesitos, ni billetes doblados, ni morralla de monedero. No, señor. El puro centenario, porque decía que eso sí era dinero de verdad.
En 1976, Durazo creó la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia. Así como lo oyen. Cuentan que los polis de la época tenían que ir al banco a cambiar el dinero por centenarios, porque al jefe le gustaban finos y era la única forma en la que les aceptaba la cuota. O sea, imagínate, además de andar extorsionando, todavía tenían que convertir el billete en oro para que el patrón estuviera contento. Durazo exigía a sus hombres una cuota quincenal, tener los montos a entregar, antes extorsionaban a la ciudadanía. Otra estafa aplicada por el jefe policial era no dar de baja en la nómina a los funcionarios despedidos. Y sí, había cuota por todo, por la patrulla, por el uniforme, por la gas, por la bici, hasta por el silbato. Y según los que vivieron en carne propia esos años, si un poli te paraba en la calle, ya sabías que era para sacarte una lana. No era prevención ni vigilancia, era puro negocio redondo y bien repartido. Y que vean que esto no es invento del internet, el mismísimo Manuel el Flaco Ibáñez lo contó en una entrevista, con el negro Durazo no se le podía decir que no. El negro Durazo ya está muerto, me la pasé de maravilla, andaba yo armado, sí, sigo armado, sí. Si al señor se le antojaba que fueras a una de sus fiestas, ni modo, tenías que ir. Así estuvieras en plena función de teatro, mandaba a sus cuates de traje, ya saben, esos de mirada seria y reloj caro, y te sacaban como si fueras actor de telenovela interrumpida. Dice el Flaco que a mitad del segundo acto llegaban y le decían, vámonos, que el jefe te espera. Y si él pedía acabar la obra, la respuesta era seca, no, compa, es ahorita. La prensa dio a conocer sus dos lujosas mansiones. Finalmente en 84 se le acusó de extorsión, contrabando, acopio de armas y abuso de autoridad. Y pues ya sabrán, no era para discutir. Te trepaban al carro y vámonos recio, porque una vez que entrabas a esas fiestas, no salías en 2 o 3 días. Tenías que hablar a tu casa, si te dejaban, avisar que no ibas a regresar pronto, como si te hubieran raptado, pero eso sí, con tequila, orquesta y puro derroche. Pero ojo, no todos la pasaban mal. Pero que vean que no todos los artistas sufrían con el negro Durazo, también hubo quienes le aplaudían, lo respetaban e incluso lo consideraban su compadre. Uno de ellos fue nada más y nada menos que el galán eterno de la pantalla chica, Andrés García. Jefe de la policía también. Jefe de la policía, mi amigo Durazo, era mi hermano. Y sienta. Según palabras del propio Andrés, Durazo era como su hermano del alma, un tipo, según él, práctico, inteligente y con un colmillo larguísimo, que entendía a la perfección cómo pensaba el pueblo mexicano. Y acabarla de amolar, fue el mismo Andrés García quien, según dicen, le dio la brillante y descarada idea de construir el Partenón. Era un hombre muy práctico, muy inteligente, que se crió de la calle. ¿Y qué es eso del Partenón? Pues nada menos que una residencia gigantesca, extravagante y más ostentosa que Palacio Virreinal, que se aventaron, como ya se imaginarán, con dinero del pueblo. Pero eso no es todo, los policías fueron obligados a actuar como albañiles, así, sin chistar. O sea que, además de andar en la calle dando mordidas, también tenían que ir a cargar bultos de cemento, qué nivel de descaro. Se empezó a hablar de las ostentosas propiedades de Durazo. La propiedad fue construida con un diseño parecido al Partenón, con columnatas y esculturas de estilo griego. En ese lugar, mis gerberines, se armaban unas fiestas fastuosas, legendarias, de esas que duraban días completos, con banquete, orquesta, alcohol del caro y espectáculo incluido. Ahí no entraba cualquiera, era pura gente pesada, y claro, varias artistas del momento también caían por ahí, entre ellas, Sopas, nada más y nada menos que Verónica Castro, la adorada chaparrita de oro. Me gustan los muchachos, yo quisiera que todos bailaran la pachanga. El chisme corría como pólvora, se decía que Durazo la convenció de tener un romance. Y es que, aunque el señor no era precisamente modelo de revista, lo que sí tenía era poder, conexiones y una generosidad que sorprendía. Pero si algo sabía hacer Durazo, era ganarse a sus conquistas a punta de regalos. Según cuentan, a las mujeres famosas las trataba como si fueran trofeos, y muchas, aunque no todas, quedaban encantadas. ¿Querías un coche? Te lo daba. ¿Un departamento? Órale pues.
El tipo no se tentaba el corazón para cumplir caprichos, y con eso, se ganaba el sí de más de una. Así construyó su harén de romances, entre el lujo y el poder, mientras el país entero ni se imaginaba lo que pasaba detrás de esos muros. Muchos mexicanos todavía recuerdan con temor la época de Arturo Durazo, como director de policía del DF. Así que, como ven, mis queridos gerberines, el negro Durazo no solo fue una figura temida por su poder y su mano dura, también fue protagonista de escándalos sabrosos con artistas, vedettes, políticos y hasta con presidentes. Un personaje que parecía salido de película, pero de esas de drama, acción y traición, y que en realidad formó parte de una de las épocas más oscuras del México moderno. Una época donde el poder se mezclaba con el espectáculo, y donde muchas historias todavía se siguen destapando, como esas ollas de presión que nomás están esperando reventar. Estos eran un grupo de funcionarios corruptos y líderes de la nobleza política mexicana. Durazo recibió con alfombra roja. Y que vean cómo son las vueltas que da la vida. El negro Durazo estaba tan seguro de que él sería el próximo presidente de México, que ya hasta se veía en los pinos. ¿Y por qué tanta seguridad? Pues que porque su amistad con José López Portillo lo tenía bien confiado, creyéndose intocable. Pero, oh, sorpresa, cuando llegó el momento de elegir al candidato del PRI, el elegido fue Miguel de la Madrid, y ahí fue donde Durazo casi se infarta. Cuentan que hasta puso el grito en el cielo, diciendo algo así como, y a ese chaparro que le vieron, el que debería ser presidente soy yo. Y desempeñar leal y patrióticamente cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Así que ya se imaginarán, el hombre se había creído el cuento completo, tenía sueños de grandeza y pensaba que el país era suyo. Pero después de esa decepción, vino su caída estrepitosa. Porque según dicen, Miguel de la Madrid lo usó como ejemplo público de lo que sería su renovación moral de México, y ahí sí, se le acabó la fiesta. Al negro Durazo se lo cargó el payaso, salió huyendo de México, pero tómala, que me lo agarran en España, y de ahí, derechito, que me lo extraditan a México, donde pasó varios años en el bote y le confiscaron todos sus bienes y su fortuna. Su persecución terminaría en 1984, cuando fue detenido en Puerto Rico y después extraditado a México. Hoy en día, el famoso Partenón del Negro es un museo, y de Durazo solo quedan los recuerdos de lo que muchos consideran como una de las épocas más oscuras del gobierno mexicano. Bueno, amigos, ahora sí, si tienen tele, pues ahí se ven. Porque ya estufas por hoy, este video ya llegó a su fin, y como decimos por acá, ya sabanas. Si el video les gustó, no sean gachos, suscríbanse al canal, déjenos su like y compártanlo con esa tía que se sabe todos los chismes de los años 70. Porque aquí en Tutoriales Gerberín recordamos el chisme del pasado y, como buenos mexicanos, nos reímos de nuestras propias tragedias, porque como dijo aquel, también de llorar se canta, cuando llorar no se puede. Nos vemos pronto, mis gerberines. Y ya saben, aquí no se juzga, aquí se cuenta la historia como va, con todo y lo sabroso del escándalo. Hasta la próxima.